Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os voy a enseñar cómo renovamos todo un conjunto de dormitorio. Le vamos a dar una nueva imagen, aportándole mucha luz, pero yendo más allá de sencillamente pintar en blanco. ¿Queréis ver el cambio? Quedaros hasta el final, que seguro que os va a sorprender. En esta ocasión os vamos a enseñar la renovación de un conjunto de dormitorio compuesto por dos mesitas, un cabecero y un sinfonier. Es un conjunto de dormitorio relativamente reciente, está muy bien conservado. Lo que pasa es que a sus dueños pues ya no les termina de encajar en su decoración. Aparte se están mudando y quieren darle un cambio también a su dormitorio. Cuando los muebles llegaron a nuestro taller, lo primero que hicimos fue hacer una cata en los cajones de las mesitas, de una de las mesitas, para determinar qué tipo de madera teníamos debajo, porque el acabado no estaba decidido. Iba a depender de si teníamos una madera bonita para poder dejar en madera natural o si por lo contrario no se justificaba el trabajo y había que pintar. Es importante tener en cuenta, y esto creo que no todo el mundo lo sabe, que un trabajo de restauración es un trabajo mucho más costoso que un trabajo de pintura. Cuando hablo en restauración, me refiero a eliminar todo el acabado antiguo y dejar en madera natural, como hicimos con el frente de los cajones del mueble del vídeo de la semana pasada, que si por cierto no lo habéis visto, os lo recomiendo, y ahí podéis ver bien todo el trabajo que conlleva una restauración. Entonces, si la madera que nos encontramos debajo de todo el barniz no es una madera bonita que justifique el sobrecoste, no merece la pena. Tener en cuenta que podemos estar hablando de casi el doble del tiempo, el doble del trabajo y por supuesto el doble del gasto económico para poder hacer una restauración en comparación con un trabajo de pintura. En este caso en concreto, viendo que el mueble estaba forrado con una chapa de madera clarita, sin apenas veteado y sin personalidad, hemos decidido que la mejor opción era sin duda pintar. También hay que añadir que aquí la última palabra siempre la tiene el cliente y muchas veces también la decoración del entorno donde se vaya a colocar. Y una vez decidido el acabado, ya nos pusimos manos a la obra. Lo primero fue desmontar todas las partes metálicas, todos los herrajes del mueble. Sé que muchos os preguntaréis por qué no utilizamos un destornillador eléctrico para hacerlo. El tema es que yo siempre que puedo lo hago porque es mucho más rápido. Lo que pasa es que rara vez se pueden quitar todos los tornillos utilizando el destornillador eléctrico. Ten en cuenta que no son tornillos nuevos. En tornillos nuevos funciona de maravilla, pero en tornillos que ya han sido usados es muy fácil encontrarse que están pasados, que se han oxidado y el destornillador no funciona y no queda otra que quitarlos a mano. Este ha sido el caso. Y ya con todo desmontado avanzamos en la preparación de las piezas. Utilizando una lija de grano medio, en este caso lija de 120, vamos a lijar todas las superficies. No queremos eliminar el acabado antiguo, pero sí queremos eliminar el brillo que tiene para facilitar la adherencia de los productos. Empiezo por lijar el cabecero, que como podéis ver hemos separado la parte de la forja de la parte de madera. La parte de forja la vamos a dejar tal cual, la parte de madera la vamos a pintar con el resto de los muebles.
después del lijado terminamos de limpiar utilizando alcohol y un trapo, y con esto vamos a eliminar restos de polvo que hayan quedado de lijar y también algún resto de suciedad que quede sobre la superficie. Es importante recalcar que para trabajar un mueble es imprescindible que la superficie esté previamente limpia y seca a ser posible también. Y mientras estábamos limpiando la superficie, hemos ido viendo algunas imperfecciones en algunas zonas. Hay que tener en cuenta que son muebles usados, entonces es normal que tengan marcas de uso y es prácticamente imposible eliminarlas todas para que los muebles queden nuevos. Pero sí es verdad que las que más se ven se pueden disimular. En este caso, en la tapa del Sinfonier, que tiene estos arañazos, le colocamos pasta de alisado. Son unos arañazos muy finitos que apenas tienen profundidad. Aquí con la pasta de alisado es suficiente. La dejamos secar, le pasamos con una lija y como luego vamos a pintar por encima, esto no se va a ver absolutamente nada. Luego, por otro lado, tenemos las esquinas donde hay falta de material. Aquí necesitamos poner masilla más consistente. Son pequeños arreglos. En realidad los podríamos dejar, pero ya que nos ponemos, lo suyo es que quede lo más nuevo o lo más arreglado posible. Y ya el último paso de la preparación de las piezas antes de empezar a imprimir es tapar las zonas que no queremos que se manchen de pintura, en este caso los laterales de los cajones. Vamos a hacer un poco trabajo de chino y vamos a marcar lo que es el ensamble entre la parte frontal y el lateral del cajón. Para ello vamos a utilizar cinta de carrocero y un cúter bien afilado. Esto nos hemos querido molestar nosotros, lo fácil es colocar la cinta recta y pintar recto, pero si os animáis y tenéis paciencia, pues quedan curiosos haciéndolo de esta forma. Y llega el momento de aplicar la imprimación. Voy a utilizar la imprimación que usamos siempre, imprimación anti-manchas o anti-taninos, y para aplicarla lo fácil aquí es utilizar un rodillito porque las superficies son prácticamente todo superficies lisas. En total una mano de imprimación valoramos porque he visto por ahí algún punto donde el barniz suelta un poco de tinte. Vamos a ver si no hace falta dar una segunda mano de imprimación. Finalmente, cuando se secó bien la imprimación no había manchas, con lo cual pudimos pasar a la siguiente fase de esta renovación. Ya os dije al inicio que vamos a hacer algo más que pintar en blanco. Vamos a hacer unos efectos decorativos. El primero de ellos va a ser aplicar un stencil en relieve en los laterales. Para hacerlo vamos a necesitar por un lado la plantilla de stencil, que en este caso voy a utilizar esta que veis aquí. Es una plantilla que tenemos desde hace tiempo, creo que es de la marca Stamperia, pero tampoco estoy muy segura. Vamos a utilizar este dibujo
y vamos a necesitar la pasta para hacer el relieve. En este caso vamos a utilizar los polvos de estructura de Vintage Paint. Nosotros antes utilizábamos las pastas que ya vienen preparadas, que vienen en tarros. Lo que pasaba era que normalmente lo que quedaba siempre se secaba porque no tiene mucha durabilidad y esto es una técnica que se utiliza puntualmente. Entonces cada vez que necesitábamos la pasta, los restos que teníamos siempre estaban secos. Con esta eso no ocurre. Tiene el inconveniente de tener que estarla preparando, pero luego tiene la parte buena de que se prepara la cantidad que se necesite, con lo cual no hay desperdicio y lo que queda se queda en forma de polvo, con lo cual no se va a secar. Aparte también permite controlar un poco lo que es el espesor. Se puede hacer un poco más fluida o un poco más espesa dependiendo de la plantilla que se vaya a utilizar. Y para aplicar la pasta de textura sobre la plantilla de stencil utilizo una pequeña espátula. También me voy a ayudar de una tarjeta de plástico tipo tarjeta de crédito que me va a ayudar a esparcir de forma uniforme todo el producto sobre la plantilla. Una vez tengo aplicada la pasta, se levanta inmediatamente después. No hay que esperar a que la pasta se seque para levantar la plantilla. También hay que tener en cuenta que aquí luego hay que completar el dibujo, pero para ello primero necesito que se solidifique un poco la pasta, seca relativamente rápido, a lo mejor en media hora, 40 minutos ya está bien seca y ya se puede terminar de completar el dibujo. Como tengo que hacer varios lados, está el sinfonier y están las dos mesitas, pues cuando termino de hacer uno, pues ya puedo volver al que hice inicialmente para terminar de completar todo el patrón. Y mientras se seca bien la pasta de stencil para poder pintar por encima, voy a centrarme en el frente de los cajones. Aquí voy a utilizar otro color distinto. Es este que se llama Soft Beige, es un tono crema y lo voy a utilizar tanto en el frente de los cajones como en las tapas, tanto del sinfonier como de las mesitas. De momento voy a aplicar 2 manos de pintura. Veréis que esta pintura tiene una cobertura muy buena. Con las 2 manos es más que suficiente para conseguir un acabado perfecto. Aún así, una vez terminadas y una vez secas las 2 manos de pintura, daré una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz al 50%. No está de más recordar que entre mano y mano de pintura es importante pasar con una lija fina para que el acabado sea liso y uniforme, no quede ningún pegote, ningún resto de polvo o acumulación de pintura. Y una vez terminadas las zonas que van a ir en tono beige, nos centramos en lo que quedó por pintar, que es el resto de la estructura del mueble, que también es donde habíamos hecho el stencil en relieve. La pasta de stencil ya está completamente seca, entonces el siguiente paso es pasar con una lija de grano medio o grano fino para que quede lisa de textura. Quiero decir que no se noten imperfecciones, que no quede demasiado áspera
al tacto. Una vez tenemos eso hecho, se puede pasar a pintar. En este caso vamos a utilizar el tono blanco que solemos utilizar habitualmente, que es el Antique Cream. Va a llevar tantas manos como la parte que va en beige. 2 manos de pintura y una tercera mano con una mezcla de pintura y barniz. Esta tercera mano sirve por un lado para ayudar a proteger y reforzar lo que es la durabilidad de la pintura y por otro lado va a permitir que el acabado sea completamente liso. En este caso no tiene tanta importancia porque tiene la textura, pero en las tapas, por ejemplo, con eso se consigue un acabado completamente liso y sin ningún tipo de marca. Y con la estructura pintada vuelvo una vez más al frente de los cajones que también ya están pintados, secos, se podrían dar por concluidos, pero le vamos a añadir también un toque decorativo similar a lo que hicimos en el lateral de las estructuras. La única diferencia es que aquí el stencil lo vamos a hacer sin relieve. Vamos a utilizar la pintura blanca que hemos utilizado en el resto del mueble y vamos a hacer un stencil sobre el frente de los cajones que están pintados en beige. En el frente de los cajones del Sinfonier, que son cajones bastante más largos, he utilizado la plantilla para hacer un dibujo doble para que se viera todo más relleno. Si os fijáis, estoy aplicando la pintura con el rodillo, se podría hacer también con un pincelito de estarcido. Lo que pasa es que cuando son superficies tan grandes, al final con el pincel se hace o se tarda bastante más. Dejo secar bien la pintura, que seca bastante rápido porque es importante que el pincel o el rodillo esté bastante descargado de pintura, que es para que el stencil quede bonito. Dejo secar y a continuación lo que hago es hacer una especie de pincel seco utilizando el blanco para intentar integrar un poco lo que es el dibujo sobre el fondo. No se aprecia bien aquí en la foto, pero la idea es que se vea como si fuera antiguo, que no parezca que es un mueble recién pintado que acaba de salir de una fábrica. Esto le va a dar un aspecto pues más natural y un aspecto también más artesanal. Para acentuar este efecto de envejecido de patina antigua voy a utilizar este cepillo, que es un cepillo de plástico de cerdas bastante duras, y con él voy a hacer lo mismo como pincel seco pero con el cepillito. Voy a cepillar tanto en vertical como en horizontal para crear unas líneas muy finas. El efecto es siempre integrar al máximo el dibujo, o sea el stencil, en el fondo, que no se note que ha sido hecho con una plantilla, que parezca que ha sido pintado a mano hace mucho tiempo y que hay pintura por encima que se ha ido desgastando. Una vez tenemos esto concluido, se deja secar bien la pintura y se termina todo el conjunto lijando. El lijado va a permitir terminar de integrar los diferentes colores y aparte va a crear un ligero decapado.
Y ahora con la decoración concluida, ya llega el momento de terminar de proteger. Tiene media mano de barniz, vamos a añadirle 2 manos más. Lo voy a aplicar con rodillo, se podría aplicar también con una esponja. Lo importante es aplicar una capa fina, uniforme y que quede la superficie toda ella bien protegida. Una vez más recuerdo, entre mano y mano pasar con una lija finita. Y aquí podéis ver tanto el sinfonier como las mesitas ya prácticamente terminados a falta de pequeños detalles como por ejemplo quitar la cinta de carrocero que está protegiendo los laterales de los cajones. También por otro lado nos hemos dado cuenta al colocar los cajones bien en su sitio de que los cajones están ligeramente decapados mientras que la estructura está pintada lisa y ha sido un error. Tendríamos que haber decapado también la estructura. Lo hacemos ahora, no hay problema. Lo que pasa es que al estar barnizado eso ya nos va a costar mucho más que si lo hubiéramos hecho antes de barnizar. De todas formas es un decapado muy ligero, solo para que no haya contraste entre los cajones que se ven más antiguos y la estructura que está en un blanco impoluto. Otro de los detalles que hemos querido añadir al mueble antes de dar por concluida la renovación ha sido forrar el interior de los cajones. Le vamos a aplicar un papel pintado con un diseño muy vintage que creemos le irá muy bien a todo el conjunto. Y ya por último hemos vuelto a colocar los herrajes en su sitio, los habíamos limpiado y pulido un poquito y ahora lo que vamos a hacer es dar unos toquecitos con cera blanca para terminar de potenciar el efecto patinado y lo vamos a aplicar también sobre los tiradores para que no hagan tanto contraste con el fondo, que se vean más integrados. Y con esto estaría concluida esta renovación. Y aquí podéis ver el sinfonier prácticamente terminado. Le estoy dando los últimos detallitos con la cera blanca, pero ya estaría concluido. Os lo enseño aquí porque hemos tenido un pequeño problemita con este vídeo, o mejor con las fotos y los vídeos del trabajo terminado. Se han perdido por un problema en el móvil, esas fotos se han borrado y solo tenemos 2 fotos del acabado final. Estamos esperando a que nos envíen fotos nuevas y vídeos nuevos, pero mientras nos daba mucha pena no enseñaros este trabajo porque personalmente creo que ha sido muy bonito. Es un cambio original, darle una vuelta a un dormitorio clásico, pero a la vez dándole un toque moderno, un toque diferente que no sea solo pintado de blanco sin más. ¿Vosotros qué os parece? ¿Os gusta esta combinación de colores y os gustan estos efectos decorativos o hubierais optado por dejarlo completamente liso?
Como habitualmente eso nos lo decís en los comentarios. Nosotros por nuestra parte os dejaremos en la descripción del vídeo enlace a todos los materiales que hemos utilizado y nada, a la que tengamos las nuevas fotos y los vídeos del trabajo terminado, las fotos las haremos como publicación aquí en YouTube. Los vídeos, como YouTube no nos permite, pues los subiremos a las stories de Instagram, así que estaros atentos. Mientras yo os enseño aquí, así es como era antes, así llegó este conjunto de dormitorio a nuestro taller y así es como se va. Os pido una vez más perdón por solo tener estas dos fotos para ver el acabado final. Aún así, decirme qué os parece. ¿Os gusta? Espero que sí. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.